Oigan, a ver, vamos por partes. Quiero que empecemos con las partes técnicas y literales de lo que hoy es lo más importante, y todo tiene que ver con el decreto que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador para liberar a algunos internos. No todos, son algunos. ¿Cuáles son las condiciones? Una de las condiciones es, por ejemplo, si son de 65 años o más que tienen algún tipo de enfermedad crónica o están en alguna situación de vulnerabilidad, se tendrá que realizar el dictamen pertinente y podrán continuar el proceso en domicilio. Si es de 75 años o más, podrá continuar el proceso en domicilio. Serían procesos abreviados, procesos reducidos, que es lo que busca el presidente. Otra condición es si no tienen sentencia y llevan 10 años, más de 10 años sin sentencia, y es por delitos del Fuero Federal menores, entonces entrarían también en esta posibilidad de salir libres, o de la excarcelación, es el término. Y el caso de tortura, si hay presos que están dentro por tortura, que se acredite la tortura con el protocolo de Estambul, entonces también se ameritan o entran dentro de las posibilidades de salir en libertad antes del 15 de septiembre. La fecha límite es 15 de septiembre. Pero, ¿qué tan importante es el decreto? ¿Cuál es el alcance? Y sobre todo la pregunta que muchos nos hacíamos, ¿cuáles son los delitos del Fuero Federal que no son graves? Porque cuando uno que evidentemente no es abogado y no es experto, entiende o le dicen delitos del Fuero Federal, pues ya para mí todos los delitos del Fuero Federal son graves. Entonces hay que entender qué delitos del Fuero Federal podrían entrar, cuáles serían delitos del Fuero Federal no graves, para tener los puntos bien concretos. Y para eso yo también agradezco mucho a alguien que me habían pedido ya un rato que lo invitara al programa. Yo sé que ya lo extrañaban, ya me tenían mucho tiempo pidiendo que por qué no lo invitaba, y que parece que también lo quieren ver aquí con un querido pelón que anda, un querido pelón que sale con él los martes. También me han pedido aquí, no sé si las recargas le alcancen, la neta no sé, si estamos batallando los martes para que transmitan juntos, porque al tío Ramiro se le va el internet porque anda en todos lados. Vamos a ver si lo logramos hacer en uno de estos días, pero pongámonos un poquito más serios al asunto y vamos a entrarle a las partes técnicas que uno la neta no entiende. Así que, mi querido César Gutiérrez Priego, gracias por acompañarnos hoy. Qué gusto reencontrarnos después del encuentro afuera de la Fiscalía. Qué chulada, qué belleza, qué sabrosura. ¿Cómo estás, mi querido César? Meme, pues al contrario, un placer estar aquí contigo. La verdad es que me dio muchísimo gusto, por eso te mandé el mensaje, te vi que estabas ocupada, que estabas ahí trabajando. Yo tenía que llegar a una cita porque estoy llevando ahí un par de asuntos, y por eso te dije, dame oportunidad ahorita que salgamos para que podamos platicar. Y la verdad es que, como siempre, fue un placer. Obviamente me di cuenta como del morbo de la gente que andaban por ahí, que decían, ay, mira, ¿no? Y luego con eso de que obviamente me dejó mi exnovia libanesa, demasiado chairo, entonces me decían, oiga, pero a ver, libanesa lo dejó. Le dije, no, a ver, vamos a quedar claros. Mi querida Meme Yamel incluso era quien me ayudaba con pequeñas frases en libanés para que yo pudiera quedar bien con aquella novia que era demasiado fifí y que me dijo que yo era demasiado chairo. La ayuda nunca sobra, hasta las recomendaciones de todo menos no tomes café, todo va a estar bien. Pero sí tienes razón, había muchos, hay una que otra admiradora por ahí que me decía, ya cuando te fuiste, ¿sí era Gutiérrez Priego? ¿No? Y yo, sí era. Entonces, ok. Ya, ¿no? Entonces, como que todavía decían si era, no era, se parece, no se parece. Pero sí es. Y la neta tengo que decir lo que es buenísima, donde es súper relajado. Nada más tienes la cara de fifí. No, sí soy fifí. O sea, esa es la parte que luego me gusta como que aclarar. A ver, yo no puedo cambiar nunca el origen de donde yo vengo, por supuesto. Jamás. No, eso jamás, porque aparte soy el primero que sale y lo dice. La diferencia que existe es que yo fui fifí, junior y todo lo que tú quieras hasta los 20 años. Después de los 20 años, incluso lo platicaba yo contigo hoy de broma, después de que el personal de la Policía Judicial Federal Militar me detuvo y me torturó,
y me tuvieron ahí varios días en las instalaciones de la Policía Judicial Federal Militar, y que de broma digo que yo era rubio y de ojos azules y quedé así después de la madriza que me dieron los guachos. Pues obviamente cambió toda mi vida, y después de los 20 años, obviamente, pues se acabó papá, se acabó mamá, se acabó absolutamente todo, y yo tuve que estudiar la carrera gracias a una beca deportiva para jugar fútbol americano, que le mando saludos a mi coach Colio, gracias a que me otorgaron una beca, pude estudiar a la universidad, y después yo tuve que hacer todo lo que la gente ya sabe, estudiar, convertirme en especialista, ponerme a trabajar, defender a mi señor padre, y de 16 causas penales que tenía, liberarlo de 14, sacarlo de la prisión, que le recuperaran su grado de general de división. Para que la gente lo sepa, mi padre fallece como general de división, diplomado de Estado Mayor retirado, porque ya ves que luego no falta el imbécil que se pone a buscar en internet y que no encuentra, porque pues, son grandes investigadores, ¿no? Yo decía, imagínate, hay tan grandes investigadores que pudieron investigar que yo soy junior, fifí, fresa e hijo de mi papá. Dije, bravo, cabrón. Sobre todo la última parte, hijo de mi papá. Esa es creo que la mayor hazaña periodística, bien podría ganarse un Pulitzer por eso. Pero o sea, no, yo dije, wow, o sea, mis respetos, qué calidad de personaje para hacer investigaciones. Pero bueno, obviamente siempre lo he dicho, ¿no? Que cuando uno calza grande, pues deja huella, y pues no falta quien se siente ofendido por el simple hecho de que esa huella quede demasiado grande, ¿no? Que es lo que le faltó a Lupillo cuando pudo haber sido un caballero, en vez de decir la guarrada que dijo, ¿no? De esta expansión. Incluso hay gente que me dice que yo soy un traidor a mi clase social. Dije, cabrón, pues ni que fuera yo el conde Gutiérrez Priego o algo de ese estilo, también, ¿no? Creo que por ahí iba lo mío, También creo que por ahí fue así como de, ¿cómo usas a traicionar la tradición con la que naciste? Sí, sentí como el agravio, yo así de, ok. Bueno, pues mira, tenemos que entender, desafortunadamente cuando la gente confunde, si tú tienes un problema con alguien, vas con esa persona y el problema lo haces hacia esa persona, ¿no? Es como si yo me quisiera poner a hablar de otras personas que no tienen nada que ver, más bien sería cobardía en mi parte. Pero la verdad es que me dio mucho gusto verte, me encantó el hecho de que, aparte, empezamos a platicar, y sí llegó un momento que te dijo, ya hay que quitarnos de aquí porque ya estamos más asoleados que los perros, porque aparte estábamos en el mero sol, ¿no? Y yo te decía, entre que te quiero invitar, aunque sea a comer unos tacos aquí en la esquina que están buenísimos, que son de guisado, y entre que de repente salga y se vaya la entrevista, dije, bueno, entonces ahí estuve un ratito a ver si hacía la entrevista. Yo ya me moría de hambre, ya sabes que mis días son largos, ¿no? Porque luego la gente confunde. Soy fifi porque trabajo y trabajo mucho. Pago sí, o sea, trabajas, ¿no? Hay que dejar esa parte fifi porque se chinga, pues. Hay que decirlo. No, claro. A ver, yo te puedo decir, hoy, el día de hoy, el dinero que yo tengo guardado me alcanza para vivir cómodamente, si yo no quiero volver a trabajar, unos 3 o 4 meses, yo creo. Porque si no, joder, por más con las puras pensiones, o sea, tengo que trabajar mucho. Hay pensiones que pagar. Y como siempre lo he dicho, y jamás nos vamos a rajar, y si Dios nos da vida por una firma, no vamos a perdernos la oportunidad. Entonces, yo siempre quise tener 3 hijos, tengo 3, me faltan 2, bueno, pues ¿por qué no? En una de esas Dios me da la bendición de mandarme una hija, porque me ha mandado puro cachorro, me puede mandar una princesa, y imagínate, yo sería el más feliz del mundo. Pero sí, claro, vamos a ver al Papa César. Pero me tengo que apurar, mi querida Meme, porque al paso que voy, pues va a terminar siendo mi nieta en vez de mi hija, ¿no? Le van a decir que está muy sexy su abuelito, entonces imagínate, sí. ¿No? Caray, qué bonito, es mi papá. Perdón. Bueno, entremos al tema, mi querida César, porque justamente lo acabas de decir, tú viviste una situación, tú defendiste a tu papá, y lo defendiste y buscaste su inocencia. Hasta el final era su inocencia. Yo justamente te planteaba este asunto por el caso Vallarta, y hay muchas dudas alrededor del decreto que pone sobre la mesa el presidente. He escuchado análisis en donde dicen el presidente se está pasando al Poder Judicial, ahora sí que se lo está pasando por encima, y está tomando decisiones que son riesgosas, está poniendo criminales en la calle. Vaya, una cantidad de análisis. Entonces, partamos por ahí. ¿Qué representa este decreto para la sociedad, para México, y qué representa en el papel, en la parte de la justicia? Es que eso es lo importante. Mira, fíjate, incluso
El presidente, desde que llegó, recordamos que él propuso una ley de amnistía. Esa ley de amnistía, ¿cuál era la intención? Bueno, poder solucionar problemáticas como la que estamos viendo. Incluso hay algunos estados de la República, como en el Estado de México, en donde existe una ley de indulto, ¿sí me explico? Como tal. Entonces, eso tiene que ver con los delitos del fuero común, por supuesto. Aquí la situación de lo que el presidente está mencionando, incluso viene en la parte de ejecución, sí me explicó, que manejan las mismas leyes penales de nuestro país. ¿Por qué? Pues porque está hablando, ¿no?, de agilizar lo que sería el promover incidentes en donde las personas pudieran ellos obtener ciertos beneficios, ¿no? Como por el que sean adultos mayores de 75 años o el que sean adultos mayores de 65 años con algún tipo de enfermedad crónica degenerativa, o el hecho, y creo que esto es lo más relevante e importante, de que se compruebe que en todas aquellas cárceles federales existan personas que han sido torturadas, y lo mismo se puede comprobar por medio de los protocolos de Estambul que se les llegan a realizar al personal. Bueno, pues obviamente va acorde incluso a lo que manejan las leyes internacionales y los convenios internacionales que tiene firmado México a nivel internacional. ¿Cuál es la situación, o es donde yo veo que la gente no ha entendido? Y tiene que ver con aquellos delitos que no sean delitos graves, porque es poco probable que nosotros veamos a una persona que lleva 10 años en un proceso cuando no sea un delito grave, ¿sí me explico? Entonces, por supuesto que veremos a lo mejor ciertos casos en donde, un ejemplo claro, el de Israel Vallarta, que tiene más de 10 años y que no ha obtenido una sentencia, o que no tiene una sentencia de promedio. Sí, pero incluso Israel Vallarta no entraría en este supuesto, y no entraría en este supuesto de acuerdo con lo que estoy escuchando, y tuve la oportunidad de escuchar y de leer, por el simple hecho de que el delito por el cual a él se le imputa es un delito grave. Entonces, ¿cuál es la situación de la gente en donde vienen esas dudas? Acuérdate que nosotros en el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales vienen cuáles son aquellos delitos que traen aparejada prisión preventiva oficiosa. Y esos son los que se consideran delitos graves. Asimismo, todos aquellos delitos que el término medio aritmético sea mayor a 5 años se le considera grave. ¿Por qué? Porque entonces ya estaríamos hablando que no es un delito en el cual podría existir un sustitutivo de la pena. Que en este caso lo que se está buscando es que existe un sustitutivo de la pena por una prisión domiciliaria. ¿Qué es lo que ofrece el presidente con este decreto? El agilizar los trámites. ¿Por qué? Yo tuve la oportunidad de sacar a mi señor padre de la prisión por medio de un sustitutivo que fue el que existía una prisión domiciliaria, ¿sí me explico? La misma que se llevó a cabo en el Hospital Central Militar por el estado de salud que tenía mi señor padre, el cual era grave. Y obviamente nosotros seguimos con la parte legal de la defensa y todo lo demás que se necesitaba hacer. Pero aquí es donde viene un poco entrampado el decreto como tal, porque si tú tienes 10 años siendo procesado por un delito del orden federal, pues por supuesto que debe ser un delito de los considerados graves, porque si no, después de 5 años, pues tú mismo dirías, ¿para qué sigo en un proceso? Si la penalidad es menor a 10 años, pues mejor solicito que ya me tengan como compurgado, ¿no? Por supuesto que pueden existir casos de personas que prefieran, después de una lucha de muchos años, pues no aceptar a lo mejor el beneficio que se le está dando por medio de este decreto, que no te creas que es en automático, se tiene que solicitar, y obviamente se tiene que cumplir con una serie de requisitos para ver que se cumpla con, de forma específica, lo que el decreto como tal va a mencionar. Y para que no existan trampas, por lo mismo están manejando que sea la misma Secretaría de Salud quien realice los dictámenes para ver que efectivamente las personas mayores de 65 años que pudiesen tener un estado grave de salud con una enfermedad crónica degenerativa, efectivamente estén enfermos y que no sea nada más por obtener un beneficio. Ahora, aquí, ¿qué delitos para la gente común y corriente que no entiende todavía de penas, y me incluyo en la lista, podrían entrar en este esquema? Porque bien lo acabas de decir, pues si está haciendo, si lleva 10 años en un proceso por un delito del Foro Federal, pues no es una cuestión menor. ¿Qué delitos podrían considerarse menores? Como una terna para mencionarlo de a bote pronto.
Te puedo decir, por ejemplo, el fraude, ¿no? El fraude podría ser un delito que no se considere grave. Para que la gente pueda ubicar más bien, lo que es muchísimo más sencillo es, aquellos delitos donde no vas a ver que existe este beneficio es en el homicidio, en el secuestro, ¿sí me explico? En todos aquellos delitos que se consideran como graves, delincuencia organizada, ¿sí me explico? Asociación delictuosa. O sea, hay una serie de delitos donde no van a poder obtener este tipo de beneficios. Lo que pasa es que también al presidente, él se dio cuenta que hubo o que han existido muchos casos de personas que son indígenas, que no hablan ni siquiera bien el español, que vienen de ciertas comunidades que los habían acusado, por ejemplo, a lo mejor de invasión de terrenos del orden federal o de orden estatal, pero que el delito termina convirtiendo en el orden federal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí sí se podría dar el caso. Se podría dar el caso también, por ejemplo, en estas mismas comunidades indígenas, en donde a gente los llegaron a acusar de acopio de armas, y que tú dices, bueno, si es acopio de armas, pues por supuesto que es un delito grave. Sí, pero porque tenía una escopeta para cazar, si me explico, y un rifle 22 de hace más de 100 años, porque era la forma de subsistir que tenía. Y así hay un sinnúmero de asuntos que se pueden checar de forma normal. La realidad es que esta parte tendría que ver con todos aquellos adultos mayores, por ejemplo, a 75 años, que los procedimientos son complicados. Promover los incidentes, no te creas que son cosas tan sencillas. Yo te puedo decir que en el caso con mi señor padre, yo me tardé más de 2 años en poder conseguir el beneficio como tal, y después de ganar 2 amparos y una revisión. O sea, no te creas que es algo tan sencillo, y que para las personas que lo están viviendo en carne propia, el hecho de que el decreto venga a facilitar y ayudar en ese sentido es importante. Por otra cuestión también, porque no todas las personas que están acusadas por delitos del orden federal tienen los recursos económicos como para poder pagar un abogado que promueve el incidente, para poder pagar a los peritos que emitan los dictámenes respecto a las enfermedades, y el hecho de que sea la misma Secretaría de Salud quien llegue, facilite estos peritos, y que los peritos vayan y realicen estos peritajes a cada una de las personas que puedan estar dentro de estos supuestos y que se haga la solicitud, pues también es de gran ayuda. Porque gran parte, la mayoría de la gente que se encuentra en este país en la cárcel es gente que no tuvo los recursos para contratar un abogado influyente que pudiera sacarlos de la cárcel. Esa es la realidad, y creo que esto es lo que viene a beneficiar y viene a ayudar en ese sentido. Ahora, pasemos a la parte de tortura, que es quizás, decía el subsecretario Encinas, que en el caso de, hablemos de Israel Vallarta e incluso el de Brenda Quevedo, podrían quedar en libertad bajo el esquema de tortura. Es lo que han argumentado. Pero lo que es el requisito y es el protocolo de Estambul. Rescato el caso de Brenda porque Brenda tiene un protocolo que le realizó a la PGR, y es un protocolo que ella no acepta porque dice, a ver, ellos son los que me torturaron y ellos me hicieron el protocolo. Entonces, evidentemente no va a checar. Pero la secretaria de Gobernación dice que el protocolo de Estambul es un protocolo muy reconocido, muy certero y muy válido. ¿Cómo entender que un protocolo se considere válido, pero si lo aplicaba las autoridades, quién debe de aplicar el protocolo de Estambul para que se identifique que existió tortura o no? Mira, por lo general, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o las comisiones estatales son quienes se encargan muchas veces de que se realicen los protocolos como tal, porque se tienen que cumplir con ciertas características para que se pueda llevar a cabo, y en este caso la persona a la cual se le realiza tiene que tener cierto tipo de resultados, por así decirlo, de afectación de carácter psicológico, el cual demuestra que existieron las torturas como tal. Por ejemplo, en el caso de Brenda Quevedo, que la mencionas, no importa quién haya realizado o qué institución lo haya realizado, si el protocolo de Estambul salió positivo a favor de la persona, no importa cómo lo hayan realizado. Y esa es la parte en donde incluso, te digo, que es donde van a surgir las dudas. Si me estás diciendo que todo aquel delito que no sea grave, o sea, todos aquellos delitos graves no van a poder salir de acuerdo a estos beneficios, pues la mayoría de los delitos que tengan un protocolo de Estambul, si me explico, que se haya practicado un protocolo de Estambul y que haya salido positivo esta persona a las torturas a las que fue objeto, pues por lo general estarán acusados de delitos graves. ¿Por qué te lo comento? Porque para mí fue muy gratificante escuchar lo que el presidente dijo hoy en la mañana, porque como tú bien lo sabes y me has apoyado, e incluso hoy lo platicamos, yo tengo 233 elementos militares que se encuentran presos en la prisión militar del campo militar número 1,
de La Mojonera, Jalisco, y de Mazatlán, Sinaloa, en donde la gran mayoría de ellos fueron torturados, y hay un gran número de militares que tienen protocolos de Estambul que se les han practicado y que salieron positivos a que fueron torturados. Y ahí es donde incluso los han acusado de delitos que tienen que ver con la delincuencia organizada, con homicidio, con un sinnúmero de situaciones, pero que en este caso promoveríamos el hecho de que ellos pudieran obtener el beneficio de preliberación para que, pues de acuerdo a que fueron torturados para emitir, como tú misma me apoyaste a hacerlo del conocimiento en la mañanera, para incriminarse, autoincriminarse o incriminar a compañeros militares de menor o menor grado. Y creo que esa es la parte en donde podría darse la situación de este par de casos en específico que tú me estás mencionando. Esa es la parte que a mí más me preocupa, porque estamos hablando de tortura y lo he mencionado y corrígeme si me equivoco, pero la tortura era prácticamente una práctica institucional a la hora de realizar alguna detención. No había muchas detenciones en las que no interviniera un tehuacanazo, por decirlo menos. Entonces, es una población en donde viene la duda para algunos de, a ver, quiénes sí merecerían salir y quiénes no, porque la parte que a mí me queda ambigua es, bueno, salen, y los que salieron por tortura y los que salieron que estaban presos sin sentencia van a continuar los procesos en libertad, o salen y van a ir a un arresto domiciliario, o salen y en qué condiciones salen. Y en el caso de tortura, estás hablando de delitos que podrían ser bastante graves, y ¿dónde queda el soy inocente o soy culpable? Que es lo que muchos están debatiendo. ¿Crees que podrían continuar ese proceso ya en libertad, aunque salieran bajo este decreto, o chocarían? No, lo que pasa es que tendría que chocar forzosamente. A ver, la mayoría de los delincuentes o grandes delincuentes de este país han salido porque se demostró que hubo tortura en su contra. Incluso esta persona que estuvo ligado con la desaparición de los 43 de Ayotzinapa y que ahora supuestamente es un testigo colaborador de la fiscalía, sí me explicó que una de estas personas acaba de fallecer de COVID hace poco. Él no sale porque sea inocente, él sale porque un tribunal colegiado le concede un amparo porque se demostró por medio de protocolos de Estambul que fue torturado por parte de elementos policíacos. Y entonces, esa es la parte donde la gente tiene que entender. Si a ti te tuvieron que torturar para obtener una confesión, pudiste o no haber cometido un delito por el simple hecho de que te hayan torturado, en ese momento se tendría que darte la libertad de forma inmediata si tú demuestras que fuiste torturado, seas culpable o no, porque ya no tiene validez las declaraciones que tú hayas dado por el simple hecho de que violaron tus derechos humanos más fundamentales. Y esa es la parte que la gente tiene que entender. En los otros dos supuestos, el de los 65 y 75 años, entraríamos a un supuesto distinto. Ahí sí, por ejemplo, estaríamos hablando de que el sustitutivo de la pena sería el cambiar la prisión por prisión domiciliaria. Y esa prisión domiciliaria sería, no es de que se continúen con los procesos, porque en teoría la mayoría de las personas estarían sentenciadas, sino que sería que tienes que cumplir cierto tipo de características que te solicitaría a ti el área de ejecución, de ejecución a nivel federal, de que tú tienes, por supuesto, a lo mejor traer un brazalete, a lo mejor el tener que estar yendo a reportarte de forma periódica, ya sea al juzgado o al centro de ejecución, o posiblemente a lo mejor llamada telefónica o videollamada, etcétera. Ya hay diferentes medios que se puedan llevar a cabo, y que esa es la forma como se tendría un control de todas aquellas personas que se daría la oportunidad de que salieran. Recordemos que cuando se da la amnistía hace un par de años, sucedió una situación parecida con muchos delitos que no solamente eran del fuero federal, sino que alcanzaron también del fuero común, y que fue también muy criticado, pero que sirvió para que muchos de aquellos delitos que no se consideraban graves y que se tenían las personas en la prisión, pues estas personas pudieran recobrar su libertad porque no tendrían por qué haber seguido estando procesados. Entonces, es la parte que yo te comentaba. Sí está un poco entrampado el decreto como tal, porque a menos de que se demuestre que existió tortura, los otros dos supuestos no operarían para delitos graves, y el tercer supuesto, que es de que llevara 10 años de proceso, pues si una persona lleva 10 años de proceso, forzosamente o en el 98% de los casos es porque está acusado por un delito grave.
Ahora, aquí la pregunta del millón es, los que están, lo mencionaban en la mañanera, los internos que están dentro de este esquema de prisiones federales son los menos. Los más están en el delito del fuero común o pertenecen a este esquema de responsabilidad de los estados. Olga Sánchez Cordero y el presidente dicen, vamos a invitar a los gobernadores a que hagan algo similar. Yo no creo que una invitación sea suficiente, pero ¿crees que esto aplique también en el foro común? Mira, el foro común podría tener esta oportunidad y es una oportunidad importante. ¿En qué sentido? Se supone que las prisiones son centros de readaptación social. El problema es que las prisiones en este país hacen de todo menos readaptar. Y esa es la problemática más grande que podríamos nosotros llegar a tener. Lo que sí queda claro es que muchísimos delitos, ¿no? O muchas personas que son primodelincuentes que llegan y caen en una prisión, desafortunadamente cuando salen siendo peores criminales que cuando entraron, por esa falta de readaptación que existe y porque los mezclan con delincuentes que sí han cometido toda clase de delitos, que a lo mejor forman parte de estos grupos criminales, ¿no? O forman parte de una banda por medio de no solo el crimen organizado, sino una asociación delictuosa, etcétera, etcétera, etcétera. Que los gobiernos de los estados podría ser una oportunidad importante para que ellos pudieran también innovar en este sentido, creo que sí podría valer la pena. Lo que pasa es que acuérdate que incluso cada estado de la República, la forma de pensar es distinta. Hay estados de la República donde la gente es muchísimo más abierta a situaciones de este estilo y hay estados de la República donde la gente incluso solicita que debería de existir la pena de muerte, la cual pues incluso está derogada y no existe en nuestro país. Existía en el Código de Justicia Militar y fue derogado hace algunos años. Entonces creo que la propuesta va a estar ahí. Muy posiblemente algunos gobernadores de algunos estados la acepten, pero como tal no creo que se lleve en toda la República de forma unificada, no lo creo.